Bienvenidos a la clase de Historia de la Filosofía. En esta ocasión estaremos viendo los temas vinculados al Renacimiento, al idealismo en el siglo XVII, el empirismo y el idealismo alemán, entre otros. Así que comencemos a hablar sobre un tema que ha trascendido a lo largo de la historia. Les estoy hablando sobre el Renacimiento. Al final de la Edad Media se había hecho problemática la situación religiosa en la que el hombre había vivido. Estaba en profunda crisis la teología, que era la razón de ser para poder explicar muchas de las cosas que le pasaba al hombre, en la cual se subrayaba cada vez más aspectos sobrenaturales, y por ello se convertiría en mística. Estaba además en situación igualmente crítica la organización medieval entera, la iglesia y el imperio, además de otros aspectos. El poder casi espiritual, más bien que temporal, del imperio se había roto y empieza a rehacerse las naciones. Comienza la preocupación por el Estado. Van a ir esparciéndose a lo largo del territorio europeo el Renacimiento, todos sus teóricos de diverso linaje, desde Maquiavelo hasta Hobbes, por ejemplo. En general, se aborda el problema con el incipiente racionalismo, con ese nuevo uso de la razón, aplicada al hombre y a la naturaleza. Los temas a los que se va a empezar a vincular van a ser más las de interés social, político, etc., renunciando a los temas religiosos. Se siente aversión por la teología. No importa tanto saber, sino sentir y obrar. Más vale sentir la presencia de algo objetivo que aquello que no se siente. Con una evidente inspiración franciscana, se empieza a descubrir la naturaleza, desde el amor a las cosas de San Francisco de Asís hasta ¿qué les puedo decir? El nominalismo de los filósofos franciscanos, productor del pensamiento matemático. Todo lleva al interés por la naturaleza. Unos cuantos títulos de libros muy elocuentes que señalan esta divisoria de dos épocas. Petrarca, por ejemplo, Agripa, Nicolás de Cusa, Francisco Bacon, quienes tienen unos interesantes escritos, los cuales van a estar vinculados a estos temas. Y claro, aparece el humanismo, que prolifera abundantemente. Llegan a Occidente los libros griegos y latinos. La devoción por lo antiguo llega al extremo, por cierto, sin criterio ni saber demasiado lo que es cada cosa. Se ataca a la escolástica. El humanismo se enlaza con la nueva religiosidad, con la conciencia de que es menester una reforma. Esta idea es todavía ortodoxa. Pronto dejará de serlo y se convertirá en la reforma luterana. No solo habrá una ciencia natural, sino un derecho natural, una religión natural, una moral natural, un naturalismo humano. Y claro, surgen una serie de interrogantes y preguntas sobre las afirmaciones que les dije. Por ejemplo, ¿qué quiere decirse y qué debe entenderse por religión natural? La religión natural es lo que el hombre siente por su propia naturaleza. Un Dios, no como el Dios personal del dogma cristiano, sino una idea de Dios. El derecho natural, la moral natural, son los que competen al ser humano, es decir, son los que sí realmente le deben interesar al hombre, por solo ser hombre. Se trata de algo fuera de la historia y fuera sobre todo de la gracia. En el Renacimiento se hacen pues muchas cosas, descubrimientos que amplían el mundo, como los de los españoles y portugueses, sobre todo. Invenciones como las de la imprenta. Recuerden a Gutenberg, que va a permitir generar una impresión en gran escala de textos que estaban limitados a ciertos grupos, las armas de fuego y una serie de técnicas superiores a las medievales, política realista de las nuevas nacionalidades, como la de Fernando el Católico o Luis XI,
y teorías del Estado, la literatura humanística, en buen latín y en las lenguas vulgares. Si se dan cuenta, se empieza a ver muchas otras cosas de las cuales estaban restringidos en la Edad Media, producto de una visión estrictamente teológica. Tenemos que distinguir en la filosofía renacentista dos aspectos diferentes. Uno de ellos es la masa del pensamiento del siglo XV y el del siglo XVI, que se presenta con los caracteres típicos del Renacimiento. El otro es el corriente, tal vez menos visible, pero más profunda, que continúa la auténtica filosofía medieval y alcanza su madurez plena en Descartes. Aquí no hay ruptura, naturalmente, sino al llevar a sus consecuencias últimas la interna dialéctica de los problemas filosóficos medievales. Los humanistas, los pensadores de la Academia Platónica de Florencia, fundada en 1440, los de la Academia Romana, todos los empapados del caudal clásico procedente sobre todo del Imperio Bizantino, en ruinas desde Lorenzo Valla a Luis Vives, se proponen en primer término desechar la escolástica y renovar la filosofía de los antiguos. Los estoicos, estos tenían todas las ventajas. Se ocupaban preferentemente del hombre, en escritos llenos de dignidad y de nobleza. Mostraban ejemplos de vida sosegada y serena, llena de mesura, sin el frenesí de los últimos tiempos medievales, y sobre todo hacían girar su filosofía entera sobre el concepto más en favor, la naturaleza. Esta filosofía del Renacimiento, si se dan cuenta, se caracteriza por una considerable falta de precisión y de rigor. Si la comparamos con los buenos momentos de la escolástica, la inferioridad es manifiesta, y no sería excesivo considerar negativamente el Renacimiento en la filosofía. La época renacentista no es, en modo alguno, un periodo metafísico creador. Aún no se ha pensado con plenitud situación ontológica de este mundo, habiendo por el hombre racional y alejado de Dios, que nos había dejado prácticamente la Edad Media. El hombre no se ha hecho cuestión seriamente de su nueva situación intelectual. Esto ocurrirá por primera vez, anudando la tradición metafísica, aparentemente interrumpida en los primeros decenios del siglo XVIII. Ahora hablemos del pensamiento humanístico. Ya que estamos hablando de ese humanismo, vayamos haciendo un repaso de el humanismo presente en las diferentes regiones de Europa. Comencemos por Italia. El Renacimiento comienza en Italia con Petrarca, representante ya de una primera versión del hombre renacentista. Es decir, él nos presenta, ¿no?, esta representación del hombre renacentista, ya no del hombre medieval. En el siglo XV surge un gran foco, más literario que filosófico. En Florencia, por ejemplo, y aparece la Academia Platónica con figuras de humanistas como el cardenal griego Basilión, pero muchos otros estarán presentes. Hay también una tendencia aristotélica en Italia, que reivindican un Aristóteles bastante desfigurado del que habíamos visto o lo habíamos visto en la Edad Media. Un grupo aparte, pero con estrechos vínculos, lo forman los teóricos de la política y del Estado. En primer lugar, el agudo secretario florentino Nicolás Maquiavelo, que expuso en su libro clásico, El Príncipe, la teoría de un Estado que no se subordina a ninguna instancia superior, ni religiosa ni moral. También tenemos ahí a Campanella, fraile célebre, quien escribió su Subitas Solis, una utopía de tendencia socialista, inspirada como todos los libros de este tipo en la República de Platón. Pero su Estado es una monarquía universal, de carácter teocrático, con la autoridad papal en la cima. Tenemos
si se dan cuenta, a pensadores y personajes tan importantes que trascienden la mera especulación de algo que alguien creía. Ya pasamos de hablar no solamente de la filosofía, sino de cuestiones vinculadas a la literatura, al arte, a la física. Y por eso no podemos dejar de mencionar, por ejemplo, a Leonardo da Vinci, figura clásica de este periodo. Eso es lo que podríamos mencionar de Italia. Vayámonos a Francia. El Renacimiento francés tiene una tendencia marcadamente escéptica. Así, por ejemplo, Michel de Montaigne, autor de los essays más notables por su agudeza e ingenio literario que por la hondura filosófica, la crítica de este filósofo es de carácter burlona, impenetrante. Aunque ligera, tuvo gran influencia y se mantuvo hasta la Ilustración. Ubiquémonos en España. El Renacimiento español ciertamente rompió menos que en otras partes con la tradición medieval y por eso resultó menos visible y se encuentra representada por el portugués Francisco Sánchez, que escribió su célebre libro Quod Nihil Citur, y sobre todo el humanismo antiescolástico, pero católico ortodoxo, fiel a lo más sustantivo del mundo medieval, pero a la vez lleno del espíritu del tiempo, muestra en España la gran figura de Luis Vives. Escribió mucho sobre cuestiones de moral y educación, pero también habló sobre estos temas ya vinculados, propios a la época. Lo más importante del pensamiento español en los siglos XVI, siglo XVII, no se encuentran aquí, sino en el espléndido y fugaz florecimiento de la escolástica, que se produce en torno al Concilio de Trento, este proceso fundamental en la historia, y dirige de forma filosófica y teológicamente todo el movimiento de la Contrarreforma, vivificando por otra parte por la obra de los grandes místicos, en especial Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Vámonos más hacia el norte, ubiquémonos en Inglaterra. La figura más interesante del humanismo inglés es Tomás Moro, que fue canciller del rey Enrique VIII y fue decapitado por su oposición a las medidas propiciadas por el rey. Tomás Moro escribió La Utopía, un texto igual de alta referencia, un ideal también de tipo socialista del Estado, como el que habíamos visto en Platón, ese idealismo planteado en un estado monárquico, un estado ideal, ¿no? Lleno de reminiscencias platónicas como las que les estoy mencionando, estaría este texto, Utopía de Tomás Moro, que fue el más famoso de los tratados sobre este tema que se publicaron en el Renacimiento. Dirijámonos ahora a Holanda. El más grande de los humanistas europeos, el que encarnó sus caracteres con más plenitud y a la vez el que alcanzó más fama y tuvo más extensa influencia, fue Erasmo de Róterdam. Aunque su catolicismo era tibio y mezclado siempre con ironía y crítica eclesiástica, no dejó de ser un cristiano, es decir, no dejó de lado sus creencias. Fue parte de esa fe, pero crítica, con todas sus limitaciones y sus innegables riesgos. Erasmo, que representa en una época durísima y violenta el espíritu de concordia, es el tipo más acabado del hombre renacentista. Finalmente, vayamos hacia Alemania. El Renacimiento alemán tiene gran importancia. Presenta un carácter distinto del de los demás países. En lugar del predominio del humanismo, el pensamiento alemán de fines del siglo XV y del siglo XVI está en estrecha conexión con la mística especulativa. El Renacimiento alemán da cabida igualmente a la alquimia, la astrología e incluso la magia. Por eso, con todo esto, tenemos que hablar sobre el comienzo entonces de la filosofía moderna. Los momentos más fecundos del pensamiento de los siglos XV y XVI
aquellos que han preparado efectivamente el camino a los grandes sistemas metafísicos modernos desde Descartes. Y tenemos que hablar en este sentido de Nicolás de Cusa. El punto de partida de Nicolás de Cusa es la mística, concretamente la de Eckhart, es decir, la mística especulativa. A esto se une un extraordinario interés por el mundo y un hábito de manejar conceptos metafísicos. Esta es la vía por la cual se llega a la filosofía moderna. Hay diversos modos de conocer. En primer lugar, el de los sentidos, que no nos da una verdad suficiente, sino solo imágenes. En segundo lugar, la ratio, que prácticamente está vinculado como parte de lo idealista, que comprende de un modo abstracto y fragmentario esas imágenes en su diversidad. Y en tercer lugar, tienes el intellectus, que ayudado por la gracia sobrenatural nos lleva a la verdad de Dios. A Nicolás de Cusa le importa enormemente el mundo. Su gran interés es ponerlo de acuerdo con Dios y superar la contrariedad. El mundo de Cusano es el mejor de los mundos, idea que había de ser recogida por el optimista metafísico Leibniz. Ahora hablemos sobre la escolástica española. Además de los escolásticos españoles, se plantean una serie de problemas políticos y sociales que al Renacimiento, en este periodo, había hecho cuestión. Así, el derecho internacional es un tema importante en ellos. Los representantes más importantes son, por ejemplo, Salamanca y Alcalá. El florecimiento de la escolástica entonces fue efímero por estas diversas circunstancias y quedó reducido solamente a dos espacios geográficos, España y Portugal. Y si hablamos de esta escolástica española, no podemos dejar de mencionar a Francisco Suárez, que fue un jesuita público, conocido, quien entre sus varios escritos publicó tratados vinculados a la teología. El único gran filósofo escolástico que separó por primera vez en la historia de la escolástica la metafísica de la teología y hace una construcción sistemática de la filosofía primera, fundada en Aristóteles. La metafísica fue considerada, gracias a sus obras, como una doctrina filosófica independiente. Eso es algo que no podemos dejar de resaltar. Hablemos ahora del idealismo del siglo XVII. La filosofía moderna se constituye en el siglo XVII como algo fundamental. Es decir, estamos hablando ya de esta filosofía no clásica, sino de la filosofía moderna. Después de los intentos de restauración de la antigüedad y de oposición a la escolástica, la línea discontinua de pensadores que conservan vivo el sentido de la metafísica aboca a una etapa de espléndida madurez filosófica. En las primeras décadas del siglo XVII, para ubicarnos y ser precisos, la época moderna, por vez primera, se plantea el problema filosófico. Por eso tenemos que hablar de Descartes. La obra de Descartes es de considerable extensión. No se limitó a la filosofía, sino que comprende también obras fundamentales de matemática, biología, física y en extrema correspondencia, claro, a estos temas y problemáticas de la realidad en la que vivía la humanidad. Descartes se encuentra en una profunda inseguridad. Nada le parece merecer confianza. Todo el pasado filosófico se contradice. Las opiniones más opuestas han sido sostenidas. De esta pluralidad nace el escepticismo. Claro, este filósofo funda su especulación en los criterios de evidencia. Esta evidencia no se refiere a la percepción ni a los sentidos que nos engañan con frecuencia, sino a la claridad y distinción de las ideas. Es la evidencia de la razón. Por tanto, el método cartesiano es el racionalismo. Descartes determina toda la filosofía del siglo XVII
y la expande en el continente europeo. Su influencia aparece visible, no solo en sus discípulos y seguidores inmediatos, sino en los pensadores independientes, incluso en los teólogos. Hablemos ahora de empirismo. La filosofía inglesa, desde el siglo XVI hasta el siglo XVII-XVIII, se desarrolla en Inglaterra, paralelamente al idealismo racionalista del continente. Una filosofía con caracteres propios, netamente definidos. La filosofía inglesa presenta dos rasgos que lo van a diferenciar de la continental: una preocupación menor por las cuestiones rigurosamente metafísicas, para entender más a la teoría del conocimiento y a la filosofía del Estado, y como método, frente al racionalismo de la tendencia a priorística y metafísica matemática, un empirismo sensualista. La filosofía inglesa propende a convertirse en psicología y a conceder la primacía en cuanto al saber, a la experiencia sensible. De ahí que tengamos que mencionar, por ejemplo, a Francis Bacon. La obra principal de Bacon es el Novum Organum, que presenta una lógica inductiva, opuesta a la lógica aristotélica, introductor del empirismo y el método inductivo. Bacon significa la culminación de este periodo del Renacimiento, que en filosofía no es sino la larga etapa de indecisiones que va desde el último sistema escolástico original, une el interés especulativo al técnico. Tenemos también a Thomas Hobbes, quien es empirista. El conocimiento se funde sobre la experiencia y su interés es la instrucción del hombre para la práctica. La metafísica de Hobbes es naturalista. Él busca la explicación causal, pero elimina las causas finales y quiere explicar los fenómenos de un modo mecánico por medio de movimientos. Y nos va a plantear algo que, claro, hasta la fecha queda dentro del estudio de las ciencias sociales, sobre todo de la ciencia política: la idea sobre el Estado. Hobbes parte de la igualdad entre todos los hombres. Cree que todos aspiran a lo mismo, y cuando no lo logran, sobreviene la enemistad y el odio. El que no consigue lo que apetece desconfía del otro, y para precaverse de eso, él decide atacarlo. Para conseguir seguridad, el hombre intenta sustituir el estatus natural por un estado civil, mediante un convenio en el que cada uno transfiere su derecho al Estado. Es decir, frente a este estado de caos, donde sabes que corres riesgos, es fundamental ceder, transferir esa voluntad a un estado mayor. Y este estado, así constituido, es absoluto. Su poder y todo es absoluto. Lo mismo que antes, el individuo no tiene restricción, y a este estado lo va a denominar el Leviatán. El estado de Hobbes, entonces, lo decide todo. No solo la política, sino también la moral y la religión. Si ésta no está reconocida por él, no es más que superstición. Así nos los va a mencionar Thomas Hobbes. Hablemos ahora de John Locke. La obra más importante de Locke es el ensayo sobre el entendimiento humano, publicado en 1900, o más bien dicho, publicado en 1690. Es empirista. El origen del conocimiento es la experiencia. Las ideas proceden de la experiencia, y esta puede ser de dos clases: percepción externa, mediante los sentidos o sensación, y percepción interna, de estado psíquico o reflexión. La reflexión opera en todo caso sobre un material aportado por la sensación. Y hay dos clases de ideas: simples y compuestas. Las primeras proceden directamente de un solo sentido, o de varios a la vez, o bien de la reflexión, y por último de la sensación y la reflexión juntas. Respecto al Estado, Locke es el representante típico de la ideología liberal. En rigor, los hombres no nacen en la libertad o en libertad, pero sí nacen
para la libertad. Y por eso el rey no tiene autoridad absoluta, sino que la recibe, y esto es fundamental, del pueblo. Hablemos de la Ilustración. Es la manifestación del racionalismo e idealismo. Representa el término de la especulación metafísica del siglo XVII. En Francia, les hablo del periodo del 1680 al 1715, se producen las mayores variaciones sustanciales desde aquel periodo. Y claro, la Ilustración requiere reunir todos los conocimientos, y lo hará a partir de la comprensión y de una necesidad. De ahí que surja estos textos que hoy las entendemos en el marco de la enciclopedia. Porque prácticamente frente a esta crítica, frente a la generación de nuevas ideas que necesitaban ser reunidos en un documento, ¿no? Todos estos conocimientos científicos, y hacerlos asequibles sobre todo a los grandes círculos. La filosofía se refiere ahora principalmente a los resultados de la ciencia natural y a las doctrinas empiristas. El pensamiento es racionalista, y por conocimiento y por consiguiente revolucionario. El órgano adecuado para esta situación, el instrumento que va a permitir, como les había mencionado, aglomerar y reunir todo este conocimiento, va a ser la enciclopedia. Dentro de muchas figuras a lo largo de la historia, como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, el barón de Montesquieu significó una aportación distinta al pensamiento de la Ilustración. Su principal obra, El espíritu de las leyes. Pero también Rousseau. Rousseau considera que el hombre es naturalmente bueno, o por naturaleza es bueno, y que es la civilización, la sociedad, quien lo echa a perder. Considera la voluntad mayoritaria por serlo. Es la voluntad de la comunidad como tal, es decir, también de los discrepantes, no como individuos, sino como miembros del Estado. Y bajo esta lógica se da la formación de la época moderna, en los comienzos mismos del Estado moderno, del Estado absoluto. Se empieza a hablar de razón, de la razón de Estado. Tenemos pues un Estado con una personalidad propia, y este Estado tiene sus razones. Obra, por tanto, como una mente. Se resume en la época moderna consolidar el papel de dos elementos capitales, el racionalismo y la reforma, que se cristalizan en dos grandes hechos de la Ilustración y la Revolución Francesa. Pasemos a hablar del idealismo alemán. Y cuando hablamos del idealismo alemán, no podemos dejar de mencionar a Immanuel Kant, quien dentro de muchas de sus obras y parte de su filosofía va a vincularnos en esto que ya es parte de la historia de la filosofía, la crítica de la razón pura. Tenemos que hablar de ese idealismo trascendental. El conocimiento no se puede explicar solo por la interpretación del ser como trascendental. Es menester hacer una teoría trascendental del conocimiento, y este conocimiento será el puente entre el yo y las cosas. Por eso, cuando les hablo de la crítica de la razón pura, estamos hablando de esa preparación a la metafísica, entendida como el conocimiento filosófico a priori. Tiene que determinar las posibilidades del conocimiento y el fundamento de su validez. Los juicios, el conocimiento puede ser a priori o a posteriori. El primero es el que no funda su validez en la experiencia. En cambio, el segundo es el que se deriva de ella. También tenemos que hablar sobre los juicios analíticos y los juicios sintéticos. Son juicios analíticos aquellos cuyos predicados están contenidos en el concepto del sujeto. Los sintéticos, en cambio, son aquellos cuyo predicado no están incluidos en el concepto del sujeto, sino se une o añade a él. Sobre el espacio y el tiempo. Lo que uno conoce está integrado
por dos elementos: lo dado y lo que uno coloca o lo que pongo yo. Lo dado es un caos de sensaciones, pero el caos es justamente lo contrario del saber. Kant dice que son intuiciones puras, son las hornias a priori de la sensibilidad. La metafísica tradicional, según las formas medievales, o sobre todo los moldes en el que había generado este siglo, se componía de dos partes: una metafísica y otra ontología, que va a estar vinculado a una metafísica specialis, que estudiaba las tres grandes religiones del ser: el hombre, el mundo y Dios. Por tanto, tenemos tres disciplinas a partir de esta comprensión: la psicología, la cosmología y la teología racional. Naturaleza y libertad. Kant distingue dos mundos: el mundo de la naturaleza y el mundo de la libertad. El primero está determinado por la causalidad natural, pero junto a ella, Kant admite una causalidad por libertad que rige a la otra esfera. ¿Cómo no mencionar ahora a Hegel? Hegel fue esencialmente un filósofo. A diferencia de muchos otros pensadores que hemos mencionado, él fue estrictamente y en el sentido de la palabra un filósofo ya de este periodo. Su vida entera estuvo consagrada a una meditación. El pensamiento de Hegel es de una dificultad que solo puede compararse con su importancia. Es la culminación, en su forma más rigurosa y madura, de todo el idealismo alemán. Finalmente, hablemos sobre el pensamiento de la época romántica. Desde la época de Kant hasta la primera mitad del siglo XIX hay una intensa actividad intelectual en Alemania, cuyo estrato más profundamente filosófico va a estar vinculado a ciertos entornos, pero al mismo tiempo hay otros filósofos de talla algo menor, que representan, sin embargo, aportaciones de sumo interés a la filosofía y a otras disciplinas, y una serie de pensadores cuyo carácter importa y son de importancia. En primer lugar, en el siglo XVII aparecen dos movimientos, uno preferentemente literario y otro de carácter religioso, que ponen en primer plano el sentimiento y la vida afectiva. A fines del siglo y comienzos del XIX aparece otro movimiento procedente, sobre todo, del primero de los nombrados. Les estoy hablando del romanticismo. Al mismo tiempo, se produce un extraordinario florecimiento de los estudios históricos, que lleva a la formación del núcleo llamado la escuela histórica. Por otra parte, la ciencia natural acaba de constituirse con la electricidad y, en Francia, con la biología. Hasta acá, estimados postulantes, llegamos con el capítulo o la clase número 6. Nos encontramos en la próxima sesión.